Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos por acá? Vamos a ver quiénes vienen a nuestro encuentro. A ver si tenemos hoy algunas personas por ahí que se conecten con nosotros acá en nuestro chat de hoy, ya que no siempre puedo estar en vivo, pero cuando puedo comparto con todos ustedes. Vamos a ver quiénes se acercan aquí con nosotros a nuestro encuentro. Estoy arreglando el micrófono para que todo funcione bien, para que todo ande bien. Vamos a ver cómo se está escuchando. Bueno, sí, aquí estamos ya con el micrófono puesto. Esperamos que también vengan más personas de todas partes y por acá estamos recibiéndolos con los brazos abiertos. Tenemos personitas llegando ya, tenemos a Patti, tenemos a María Vélez, también a Tiburón. ¿Y quién se llama Tiburón? Qué nombre tan raro. Bueno, tenemos también acá a Das Ross, qué bueno que está Das Ross con nosotros y nuestra moderadora de lujo, María Alvarenga. Vamos a tener hoy un chat ya que es sábado. Posiblemente una o dos veces pueda estar en vivo con ustedes porque tengo mucho trabajo, muchos compromisos, por lo tanto, escogí esta tarde, en este momento, para venir con ustedes para traerles la predicción de la semana. Pero esta es una predicción de la semana para adelante, porque de verdad tengo mucho que compartir con todos y presten atención, porque de verdad lo que les voy a decir hoy es muy preocupante. A mí me preocupa muchísimo este país y todos los que viven en este país también deberían de preocuparse por lo que puede pasar dentro del país. En estos momentos que tenemos elecciones, estamos caminando, como digo siempre, bajo amenazas y todo eso. Así que vamos a prestar atención a este predicción de hoy que va a estar para compartir con todos. Todos los que puedan acercarse acá, todos son bienvenidos. Antes de empezar, quiero invitarlos a todos los que no se han suscrito a nuestro canal, que se suscriban con nosotros al canal, que vengan aquí a este canal. Usted quiere aprender, quiere saber más. Este es un canal que tenemos de todo un poco para que usted también pueda, asimismo, no tener el mismo guión, sino tener diferentes guiones en los cuales se pueda interesar, desde una predicción hasta aprendizajes, también rituales que les puedo ofrecer y enseñar para que vengan también y participen. Así que suscríbanse a nuestro canal y este será una oportunidad muy buena para usted. También nos dan un like si les gusta nuestro video y estaríamos agradecidos también de que nos regale su like. Y para las consultas personalizadas, como ya saben, y lo hace todo el mundo, hágalo usted igual también. Todo lo pueden hacer de la misma manera. Vayan a la página web para información. Como siempre saben, es en la página web que está toda la información. Debajo de nuestros videos están los enlaces. Si alguno a veces no funciona, pues nos dan a saber y así chequeamos. Pero ahí están los enlaces para ir a nuestra página web y a cualquiera de las redes sociales también. Así que están invitados cordialmente para que vengan con nosotros. Es un placer para mí tener tantas personas aquí lindas. Gracias a todos los suscriptores nuevos que también vienen a nuestro encuentro. Y gracias a todos los suscriptores de los chats de socios también. Así que han estado muy contentos con el chat último que se les ha impartido y me gusta que aprendan, que sepan hacer las cosas y que puedan aprender bien, como un buen maestro sabe enseñarles. Así es que vamos a ver, hay muchas cosas que están pasando en estos días con la política aquí en Estados Unidos. Eh, Mucho conflicto, mucho tirijala por ahí y muchas amenazas, que es que hay que tener mucha atención con las amenazas. Hay datos muy escalofriantes que se están por allí avecinando y datos que son seguros, porque yo antes les había dicho aquí hace mucho tiempo que habría una guerra civil dentro de Estados Unidos con esto de las políticas. Ya esto se los había dicho desde anterioridad para que estuvieran bien como alertos. Les había dicho que iba a haber una guerra civil dentro del país. Esto es porque sé que les digo cuando hablo de Donald Trump que él no se va a quedar tranquilo si se ve perdiendo y él tiene la forma de incitar a las personas también para la pelea, para la guerra y para todo.
Todas las personas deberían, si viven en este país, deberían de ver por el bien del país. Y si no viven acá, pues mejor no opinar porque no saben cómo se mueven las cosas dentro. Pero sí deben de estar bien, como yo diría, asimismo informados de lo que está pasando. Y las cosas andan bastante bien en lo que vemos solamente como apariencia, pero de verdad, debajo de todo eso hay muchas cosas escalofriantes a las cuales hay que también saberse cuidar. Hay mucha información que está habiendo de parte de los maras, de los que son seguidores de Donald Trump. Ni siquiera estoy hablando de los que van allí a sus lugares, ni siquiera hablo de los mismos migrantes que a veces andan atrás de él. No, estoy hablando de los anglosajones, de los americanos que son partidarios de él, que son los que llaman los maras, y todo eso está un poquito preocupante. Estos seguidores de Donald Trump están anunciando que habrá una guerra si Donald Trump no gana las elecciones. Supuestamente dicen que le robaron las elecciones en el 2020, cosa que eso es negativo, que eso es falso, y que no van a dejar que se las vayan a robar otra vez ahora. Ya les dije que es bien una forma, yo diría, numeróloga, de numerología, de mucha también analizar. Si no ganó en el 2020, ahora menos va a ganar con tanto zaperoco que tiene encima. Hay mucha gente que tolera esas cosas que están pasando con Donald Trump, pero las personas de verdad delicadas que tienen un poquito de inteligencia no perdonan eso, no perdonan una agresión al Capitolio y no perdonan una incitación al odio, ni tampoco perdonan todo lo que tiene que ver con el racismo e incitar a las personas a los crímenes. Así es que el racismo ha venido también desde esa época para acá. Tenemos que saber que hay muchísimas personas que son seguidoras de los republicanos, pero eso no quiere decir que sean seguidores de Donald Trump. Donald Trump es muy diferente a los republicanos. Los republicanos han dejado que Donald Trump se meta a fondo en su partido y más bien les ha dañado su partido. Él ha sido un daño para este partido republicano. Ahora todos lo están viendo y muchísimos se están saliendo de los republicanos. Si ustedes no quieren aceptar eso o los que no quieran aceptar la verdad, saben que se está hablando verdades, que muchos republicanos se están yendo al lado de los demócratas. Entonces hay una amenaza grande porque seguidores trumpistas, como se dice, aseguran que si Donald Trump no gana, habrá una guerra civil. Ellos dicen que pelearán por estas votaciones para Donald Trump, pero si él no gana, ellos dicen que habrá una guerra civil y un derramamiento de sangre. Donald Trump no va a ganar, va a ganar Kamala Harris. Ya les dije también que tenemos que ver que se den estas elecciones. Se los he dicho muchísimas veces anteriormente. Yo hablo aquí antes de que vengan las noticias. Después de mí vienen las noticias, pero antes de mí, yo estoy hablando primero. Así es que vayan anotando lo que les estoy diciendo porque esto no es para jugar. Y todos los videos están en el canal. Que usted se pone bravo y que entra al canal e insulta y no le gusta, tampoco me interesa. A mí me interesa hablar la verdad de la verdad y como no le tengo miedo a nadie tampoco, no tengo por qué frenarme para decir las verdades. Y el conocimiento suficiente en la política lo tengo también para hablar de política aquí. Así es que es bueno que presten atención porque las elecciones son el 5 de noviembre de este año 2024. Ya no nos falta nada. Estamos más bien menos de 2 meses. No falta absolutamente nada. Esto se va a dar en noviembre. Esta gente están diciendo, y son bastantes, están diciendo que si no ganan las elecciones en el 2024, habrá una guerra santa. Hay muchos pastores que dicen por ahí que es que Donald Trump es un Dios que viene a arreglar el mundo, a arreglar Estados Unidos. Mucha gente escribe y dice que es que Donald Trump está puesto por Dios. Otros escriben y dicen que es que ya Dios habló. Ya les he dicho mil veces, no se equivoquen. Dios no se mete en política. Dios ve el que es el bienestar de todos nosotros en la tierra y está mandando
miles de bendiciones. Pero de allí a que Dios vaya a meterse en política y vaya a andar diciendo que voten por este, porque este es el bueno, porque lo que sea, eso es falso. Quien les dice esas mentiras es falso. He oído personas que dicen, yo hablé con Dios y Dios me dijo que hay que votar por Donald Trump. De hecho, hay un por allí eh, que dice que es un profeta también y dice lo mismo. Mentiras, todo eso es falso. No podemos andarnos burlando del nombre de Dios en vano. Eso es malo, muy malo para la persona que crea que Dios se está metiendo en política y metiéndose en estas cosas. Eso es burlarse del nombre de Dios, usar el nombre de Dios y blasfemar sobre el nombre de Dios en vano también. Eso es muy malo lo que hacen. Dios no tiene nada que ver absolutamente con política, ni con gobernantes, ni con presidentes, ni con nada. Así es que dicen que esto es una guerra santa, lo que va a haber después de este 5 de noviembre o antes del 5 de noviembre. Si ven que van perdiendo o así, van a comenzar la guerra. Entonces, esta es una guerra seria que están amenazando y le dicen que es una guerra santa, así como lo están llamando, que es una guerra santa. Y también están diciendo que pelearán por Dios, porque Dios los está mandando a pelear porque a Donald Trump le van a robar los votos, es lo que están diciendo, ¿verdad? Ellos dicen eso, que van a pelear por Dios. Dios tampoco tiene que ver en peleas. Todas las personas que saben un poquito, se tocan el corazón, creen en Dios, saben que es verdad que Dios no se mete en esas cosas, saben que es verdad que Dios no va a mandar a pelear a nadie, ni a derramar sangre, ni a matarse, ni nada. Eso no es verdad. Eso es lo que se llama un pecado capital, lo que están haciendo, y también enseñándole eso a las personas ignorantes que se quieren tragar esas mentiras, porque solamente un ignorante que no lea la Biblia, un ignorante de verdad que no crea en Dios, esa es la persona que puede creer las tonteras que dicen. Pero Dios no tiene nada que ver con eso. Ellos aseguran que la comunidad que siguen a Donald Trump, ellos dicen que van a poseer muchísimas armas, que están teniendo y preparándose con muchísimas armas para ajustar y destruir todo lo que tenga que ver con lo que hagan en contra de los votos para Donald Trump. Supuestamente que ellos dicen que le robarán los votos, que eso tampoco es verdad, eso es falso. Al contrario, tratarán de robarlos ellos más bien. Pero sin embargo, están diciendo que tienen muchas armas, que están juntando más gente para prepararlas con armas, porque van a estar muy listos con las armas y también dicen que van a destruir a Kamala Harris. O sea, con lo que están diciendo muchas cosas serias. Dice que van a destruir a Kamala Harris, no la van a dejar que llegue a ningún poder de nada, que le van a hacer la vida imposible y que ella no va a llegar al poder y que habrá una guerra santa a la buena o a la mala, entonces este señor Donald Trump será presidente. Así es que a la fuerza lo pondrán. Esto lo dijeron a una periodista. Para los que saben navegar en el Internet, en el Google y todo eso, infórmense. Hay muchos periodistas que están teniendo muchas como averiguaciones de las periodistas que andan por ahí preguntando y a ver qué le dicen y así. Y ella se juntó, esta es una mujer, se juntó con este grupo de maras y esto fue lo que le dijo el grupo de maras a la periodista. Esto lo vengo a hablar acá porque yo lo dije antes aquí. Yo antes aquí les dije que venían cosas muy malas para Estados Unidos, para el mundo también. Y también les dije que iba a haber una guerra civil por medio de Donald Trump. Entonces, esta periodista es una periodista que trabaja para Skype News, para las personas que saben buscar eso, Skype News. Esta es la periodista y se viene llamando Marta. Ella es Marta Kellner, creo que es Kellner el apellido, Marta Kellner, suena como un apellido, como un nombre hispano, ¿no? Marta Kellner es la periodista que ha entrevistado a todos estos seguidores de Trump de esta calidad y esto es lo que le han dicho a ella. Ella contesta que da miedo lo que ellos están diciendo, que lo que ellos están diciendo suena escalofriante y que está muy malo lo que ellos están diciendo porque suena con miedo. Y ellos le dijeron que a ellos no les importa, que ellos van a llegar hasta las últimas consecuencias porque dicen que esta es una guerra santa,
También dicen que pelearán por Estados Unidos para defender también los derechos de Donald Trump. Y también dijeron que no les importa qué pase de derrame de sangre en Estados Unidos y tampoco les importa lo que pase en el mundo entero, pero de que van a llevar esta guerra civil santa, como le llaman ellos, una revolución santa, es como le están llamando, de que van a llevar esta revolución santa a cabo, la van a llevar. Ellos dicen que no les importa llegar hasta las últimas consecuencias y no les importa lo que esté pasando con ningún candidato demócrata, ni tampoco lo que pueda pasar dentro de Estados Unidos, ni les importa lo que traería esto para la nación y para el mundo entero. Eso es lo que estas personas están declarando. O sea, estamos trayendo amenazas, estamos viendo amenazas y esto es muy serio. Esto es un plan también que quieren también para derrumbar esta nación, como hace tiempo lo vengo diciendo. Hace mucho tiempo vengo diciendo que quieren derrumbar la nación, que quieren también hacer una, como desestabilizar también la nación y todos nosotros pues que vivimos dentro de Estados Unidos. Así es que ellos quieren y buscan una forma de desestabilizar a las personas y como meterles miedo para que las personas vayan y votan por el fulano, porque si no habrá guerra. Usted tiene que votar por lo que usted quiere votar, por lo que ustedes desean hacer, pero no deben de ignorar lo que les estoy diciendo, porque aquí se había dicho ya anteriormente en las predicciones nuestras que habría una invasión acá adentro y que habría también una guerra civil y que va a haber derramamiento de sangre. Además de eso, yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, pero el mismo Donald Trump en sus conferencias que hace, donde quiera que va, dice que si no votan por él, entonces habrá derramamiento de sangre en Estados Unidos. Él mismo está diciendo eso, quiere decir que ya eso lo tienen hablado, eso está preparado, pero tampoco los demócratas son tan tontos como para dejarse amedrentar por eso, ¿no? Porque ellos también saben lo que hay, para eso está toda lo que tienen acá, los militares y todo, en resumidas cuentas, saldrán los militares y saldrá todo el mundo a defender la nación. Así es que tenemos que estar preparados porque en lo que una de estas personas media loca está diciendo que van a estar armándose de armas, que van a estar matando gente, que van a estar derramando sangre y también están amenazando a Kamala Harris. Entonces, eso trae un poquito de preocupación. Si ahora estamos viendo cómo está Venezuela también todo envuelto en esto, que está viendo por Nicolás Maduro, estaremos aquí también, otra Venezuela, también en una guerra civil, algo que se aproxima para este 5 de noviembre, que nos falta absolutamente nada. Y yo se lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo y se lo digo por su bienestar, porque cuando yo sé lo que va a estar pasando, yo me preparo, yo estoy preparada, pero ustedes no están preparados y no saben. Entonces, por favor, si yo estoy compartiendo con ustedes, sepan lo que les estoy diciendo, que no les estoy diciendo ninguna mentira, ni les vengo a meter miedo ni nada. Esto se aproxima y esto es un cheque al portador, como digo yo, de que van a hacer algo malo en esta nación y va a pasar muchas cosas malas, porque Donald Trump no va a ganar. Todo el mundo dice que va a ganar Donald Trump y yo vengo diciendo desde antes que no va a ganar. Y además lo afirmé. Desde la primera vez yo lo afirmé que Donald Trump no volvería a poner un pie en la Casa Blanca y menos en el despacho oval. No lo volvería. Yo lo dije y eso se va a cumplir porque yo sé lo que yo digo. Yo soy una persona muy adelantada a nivel espiritual y cuando yo digo algo, la gente sabe, para la gente que me conoce, que sí es verdad lo que estoy diciendo. Ahora, aquí en YouTube es diferente porque aquí en YouTube hay bastantes personas ignorantes en todo lo que tiene que ver de estos gremios que dicen que son políticos y a veces hasta de otros países que no saben nada de nada y están opinando. Hay que ponerse para las cosas porque una persona que no sabe de política no necesariamente tiene que saber de política para saber lo que puede pasar. Deben de cuidarse, deben de tener cuidado porque esto es un aviso. Y yo se lo vengo diciendo a toda mi gente, a la gente inteligente, que yo siempre digo que tengo acá en este canal. Siempre he dicho que tengo gente inteligente, gente linda en este canal. Por eso me gusta hablar con ustedes, porque ustedes sí entienden. Ustedes sí
saben apreciar lo que yo les traigo y se ponen a salvo también cuando yo les digo sus cosas. Pero gente que a veces vienen nada más para oír lo que uno dice, a veces la competencia también, todo lo copian, todo lo que pueden ver por ahí lo copian. Entonces son personas que no pertenecen a nuestro canal, pero vienen a ver qué sacan del canal. Y otros vienen para insultar y ahora me gusta muchísimo porque todo aquel que insulte lo estoy reportando, porque ahora hay una ley de que el que entre a insultar por medio de políticas y las cosas que uno esté hablando de esta manera, que uno no está hablando de manera vulgar ni cosa parecida, sino dando una verdad, que es lo que va a estar pasando, eso también tiene su ley. Entonces tienen que tener sumo cuidado con esto y además hay que tener sumo cuidado con todo, porque vienen cosas muy difíciles. El caos que se presenta para Estados Unidos es un caos que va a afectar al mundo entero. Todo lo que pasa aquí pasa para otros países. Todo lo que puede pasar en otro país, como lo que está pasando ahora mismo en Israel y esos otros países, también nos repercute a nosotros aquí. Por lo tanto, es importante prestar atención porque esto será un caos para desestabilizar todo lo que tiene que ver con Estados Unidos. Y eso es lo que están buscando hace mucho tiempo los enemigos que quieren de verdad ponernos en un jaque aquí adentro de Estados Unidos. Esto es muy importante que tengamos que saber, como se lo digo siempre, por medio de la política que está ocurriendo acá. Además, en otros países también hay mucho lío, muchos caos, de eso lo haremos un poquitito acá. Esto en este año 2024, 2025, como siempre se lo digo, son de máxima atención y deben de prestar mucha atención porque son de máxima atención para uno también saber a qué atenerse. Entonces, es verdad que hay que prepararse. Es verdad también que venimos con malos tiempos. Tenemos también amenazas de malos tiempos. Imagínense, yo les vengo a hablar aquí de todo y gracias a Dios, todo lo que les digo aquí con anticipación, por medio de la iluminación espiritual que tengo, yo les vengo a decir verdades aquí. Estas son verdades que las digo yo y yo hablo a mi manera. La lengua mía, el lenguaje mío, mi forma de expresarme es a mi manera, no es el lenguaje de uno, ni del otro, ni del otro. Yo soy yo y yo soy la persona que vengo a hablarles aquí de esta manera, por lo cual, para las personas que ya me siguen por tantos años, deben de saber lo que aquí yo vengo diciendo. Y esto es una realidad tangible, igual que lo he dicho para otros países. Cuando se trata de política, le digo que va a servir, que no va a servir y esto y lo otro, y la gente sabe que salen las cosas como yo se las estoy diciendo. Ahora también debo de decirles que todo lo que tienen que prepararse también para estos tiempos, hay mucho que hacer porque ahora mismo vienen muchas fiestas, la gente comienza que a comprar que para Navidad y así, y hay que tener cuenta hasta que no llegue el día 5 de noviembre, quédense tranquilos, traten de no estar viajando tanto tampoco para que no pase algo dentro de Estados Unidos y usted se vaya a quedar fuera en otro país o en otro lado. Presten atención a lo que les estoy diciendo, que esto es de verdad. Los enemigos de Estados Unidos quieren hacer un caos. Y los enemigos que están en la política, que son los seguidores de Donald Trump, también tienen un caos que van a hacer al país. Y sí lo están hablando muy serio. Se han atrevido a decírselo a esta periodista que los ha entrevistado. Y es verdad, y esto lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que vendrán a acabar, dicen, con Kamala Harris y vendrán, dicen, a acabar con esta nación de una vez y por todas y al mundo entero. O sea, tienen coraje si no gana Donald Trump y él no va a ganar. En las cortes le están dando largas y largas al asunto por lo mismo, porque la forma es, si ahora mismo lo tuvieran en una corte y le estuvieran dando alguna sanción de castigo o así, ¿qué dirían las personas? Las personas van a decir, lo están quitando del medio porque saben que él va a ser presidente y no quieren que gane. Pues fíjese, le están dando una como
como un chance, como digo yo, le están dando un chance. ¿Por qué? Porque no le están haciendo lo que le pasa en Nueva York, al menos que tiene que enfrentarse a la corte. No se lo van a hacer ahora, se lo van a hacer a finales de noviembre. Y a finales de noviembre ya ha pasado la elección. Entonces no le van a hacer eso antes para que luego no digan que es porque lo quieren quitar del medio, que porque con él va a ganar lo quieren quitar. Entonces, para evitar esos problemas, por eso le van a hacer los ajustes de cortes y todas las demandas que tiene para después. Él no va a ganar, yo se lo digo, que si ganara es porque lo pone una mafia, pero él no tiene gente que vote tanto por él para él ganar las elecciones. Los años pasados, que hace 4 años, decían que tenía mucha gente, sin embargo, se le fue arriba el presidente Joe Biden. Ahora él está compitiendo con una mujer que tiene experiencia. Le dicen miles de cosas a Kamala Harris, que no sabe nada, que no sirve para nada. Personas, si no saben, no hablen. Esa mujer es tan preparada, pero muy preparada como para ser presidenta y quién sabe cuántas cosas más. Es una mujer muy estudiada y muy preparada. Así que no es cualquiera. Y lo más difícil es escuchar a una mujer cómo trate a la señora Kamala Harris. He oído tantas mujeres con un vocabulario tan feo hablando y se suena feísimo, ¿no? Porque así sea una persona de color, de lo que sea, hay que respetar. Todos somos humanos, todos somos hijos de Dios y eso es el racismo que les ha enseñado Donald Trump a todos. Por eso hablan del color de una persona, del origen de una persona, porque es la forma de discriminación y lo que les ha enseñado Donald Trump es eso. Entonces hay que saber que nosotros tenemos que hacer la diferencia y educarnos por nosotros mismos, no dejarnos llevar por lo que un loco viejo venga a hablar, porque Trump, se lo dije, tiene un desorden mental. Van a ver, dejen que pase el tiempo, dejen que pase el tiempo y ustedes verán cómo van a estar. De hecho, lo van a coger hasta para favor de él, lo van a favorecer con esto que estoy diciendo yo, que tiene un desorden mental. Porque cuando le llegue su hora, van a decir que tiene un desorden mental, que tiene un problema mental y por eso no lo pueden poner preso, pero él tiene letra de preso. Dígase lo que se diga, que un presidente no lo pueden poner preso ni expresidente. Sí, hay una letra de preso en él, se lo he dicho miles de veces. Y esto de verdad no es cuestión de perdonar faltas. Además de eso, les voy a decir que falta todavía. Ustedes no saben nada. Todavía falta unas informaciones que yo he podido visualizar. Me he puesto con escalofrío. Me he puesto de verdad muy preocupada cuando he visualizado, cuando he visto cuánta más información hay escondida, cuánta más información secreta hay y todavía no ha salido a la luz. Eso va a salir a la luz a última hora. Acuérdense de mí, de Moira Victoria, que se los estoy diciendo. Van a salir información complicada en contra de Donald Trump y en contra de personas que están agregadas a Donald Trump también. Esto va para largo y se hace más grande todavía. Esto va para largo y grande. Así que presten atención porque lo que va a estar saliendo en los próximos días y tiempos va a ser escalofriante. Lo que vamos a estar sabiendo y todas estas que van a estar descubriendo, todo lo que va a estar saliendo a la luz, todo aquello que está escondido va a salir a la luz y ahí ustedes van a ver cuánta información escondida va a estar saliendo y ahí sí es verdad que la cosa se pone muy fuerte. Esta es una información muy, pero muy comprometedora que va a estar saliendo. Se lo digo yo, Moira Victoria. Ya yo he revisado todo antes de venir con ustedes y me gusta traerles buena información. Y desde por allá de Londres me mandaron esta información de esta periodista. Yo ni siquiera ni sabía. Me la mandaron de Londres porque allá en el Reino Unido, Londres, Europa, todo eso, están muy atentos a lo que pasa aquí adentro de Estados Unidos. Y hay una revista que se llama la revista Economic. Y la revista Economic lo dice todo allá en Estados Unidos. Esa es una revista de los Illuminatis. Y esa revista lo dice todo por allá, por los Estados Unidos, por Europa. Y entonces la gente se da cuenta de lo que está pasando. Me dijeron, ¿usted conoce a esta periodista? No, no la he visto. Mire, esto así, así. Y me mandaron incluso el video para que lo vea. Así es que es escalofriante cuando se ve
esta mujer preguntándoles y lo que ellos están diciendo. Y ellos dicen que hay más armas, que van a sacar armas y que van a terminar con Kamala Harris. Y no es solamente este periodista, hay más periodistas que han hecho más entrevistas y van a seguir saliendo más entrevistas. Ahora ya saben lo que hay con Estados Unidos, ya saben lo que hay también y lo que viene no es para jugar. Gentes, si aquí hemos estado con políticas otras veces y a veces hemos estado hasta emocionados por quién vamos a votar, por quién vamos a votar y sin ningún problema como ahora. Ahora sí que la cosa está poniéndose muy fea, porque ahora sí que se está hablando de armas, derramamiento de sangre, se está hablando de que van como a quitar del medio a Kamala Harris. Todo eso lo están hablando y es muy peligroso porque lo están preparando. Ellos mismos lo dijeron, están preparándose con armas para hacer una guerra santa. ¿De dónde sale esa palabra? Qué ignorante podría haberse inventado esta palabra de una guerra santa en una cosa de política, más con un corrupto convicto como Donald Trump. De verdad, yo hablo sin miedo y sin pelos en la lengua, y al que le gusta bien y al que no también. Pero este hombre es un ex convicto. Este hombre, hay un montón de gente presa por medio de él. Hay muchos abogados que han perdido la licencia por medio de él y siguen habiendo más personas involucradas, como el señor este que está ya sin licencia de abogado, el ex alcalde de Nueva York, que es Rudy Giuliani. Él siempre lo está perdiendo todo lo está perdiendo. ¿Por qué? Por haberse metido a andar solapando a Donald Trump. Y todas las personas que solapan a Donald Trump salen mal. Este que tiene él de vicepresidente, que lo tiene ahí para candidato, este va a salir también mal con él y con ese le va a ir bien mal porque ese no es cualquier cosa. Ese hombre de verdad se las trae bien y ahí sí es verdad que va a estar con problemas. Pero hay mucha gente presa, mucha gente de los que están del Capitolio presos, esa gente está presa. Hay mucha gente que ha muerto también, como los que murieron en el Capitolio. Hay muchas cosas que han pasado por Donald Trump. Yo les pregunto, ¿por qué la familia misma no lo apoya? ¿Por qué no está el yerno de él apoyándolo? ¿Por qué no está Ivanka, la hija, apoyándolo como lo apoyaban antes? Porque no se quieren meter en nada, porque saben lo que hay. No lo están apoyando. Se apoya solo porque no lo están apoyando. Es de verdad algo que la gente no ve y que la gente debe de ver. La gente debe de ver, deben de analizar y deben de saber que lo que se está hablando aquí es verdadero. Y se viene hablando esto desde hace mucho tiempo. Ahora lo que estamos haciendo es confirmando lo que ya antes se habló, lo estamos confirmando ahora de las cosas que están hablando con las armas y todo eso. Imagínense, hablando de armas, ellos mismos hablan de armas. Ahora yo les pregunto, ¿qué tal todas estas armas que están matando niños, como las que están ahora en las escuelas otra vez? Acaban de empezar las clases, nada más, y ya están niños muertos, ya han habido por lo menos 2 o 3 ataques en diferentes escuelas. Entonces, esto es importante saber que todo esto es una adicción, como adictando a la persona al siempre a ir a la criminalidad, al odio y a todo lo que hemos visto. Y lo vamos a seguir viendo en las escuelas porque eso no se termina ahí, eso va a seguir. Todas estas matanzas que están habiendo en las escuelas, matanzas en todas partes que son lugares públicos, matanzas de vecinos. Mira, ahora mismo el vecino mata al vecino, la madre mata al hijo, el padre mata al hijo, el hijo mata al padre, el hijo mata a la madre, el pariente mató al pariente. Esto está demasiado enredado, demasiado feo. El mundo está en un caos tremendo. Y todavía escuchar en una política a una gente que estén amenazando de matar, de armas, de derramamiento de sangre, llamándole a una guerra santa, a una cosa corrupta, porque es corrupto. Donald Trump, que es un corrupto. Y eso le llaman guerra santa, una guerra santa. Eso de verdad que es algo como
escalofriante, ignorante y falta también de educarse un poco a las cosas. ¿Cómo no van a ver lo que está pasando? ¿Qué tiene que ver Dios con nada? Dios no manda a nadie a poner en política ni nada. ¿Por qué meten a Dios en el medio? Yo les he dicho, a mí cuando me hablan de cosas de Dios y yo oigo cosas de Dios, eso me mezcla un poquito la sangre, porque Dios no tiene que ver en estas cosas. Dios no tiene que ver con todas estas gentes corruptas, como todos estos otros de otros países que son corruptos. Pues Dios no tiene que ver en nada de eso. Mira, vamos a un poquito más también. Decían antes que al señor este de México que se llama ya se me olvidó, el López Obrador, decían que también era puesto por Dios. Cuando yo hablaba de López Obrador acá y decía lo que venía y lo que iba a estar pasando en México, me decían que López Obrador era el mejor hombre del mundo y que estaba puesto por Dios. Óigame, pero ¿a dónde cabe eso de que todo lo que pasa van a decir que Dios lo puso? Que está puesto por Dios y que era un hombre magnífico. Miren ahora cómo está México. México tiene una oscuridad tan grande, una oscuridad que apaña todo México, una maldición que tiene México, de verdad, esa es la palabra, con tantas cosas que están pasando y lo que va a seguir pasando. México está grave. La energía de México es una energía de gravedad. Cuando yo les hablo a las personas de metafísica y de todo lo que tiene que ver con la ley de la atracción y las leyes espirituales, a eso se le llama una ley de gravedad. Y eso es lo que está teniendo México también, una ley de gravedad. Y ahora que él está dejando el mando para entregar el mando a la otra señora, ustedes me van a decir después lo que vamos a estar viendo para México. Una oscuridad grande, grande que viene para México. Una oscurana que pobrecita la gente mexicana de verdad, que no tienen culpa de pagar por lo que hacen estas personitas que son líderes, que son presidentes para llevar un país y sin embargo lo llevan es allí abajo, ¿no? A la ruina, lo llevan al abismo. En vez de sacarlo para arriba, lo llevan para abajo. Eso le llaman que Dios los puso. ¿Ustedes creen que Dios quiere el dolor para la humanidad? ¿Ustedes creen que Dios quiere lo que es hambre para la humanidad? ¿Ustedes creen que Dios quiere que se estén matando los niños en las escuelas? No, nada de eso. Él no quiere ni siquiera ni la enfermedad, ni la pobreza, ni nada para las personas. Somos nosotros que estamos escogiendo esos caminos y no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Cuando les vengo a hablar acá, yo hablo lo que tengo que decirles porque nadie puede decirles a ustedes las cosas como se las digo yo, porque yo sí las veo por el lado espiritual y ese es mi trabajo espiritual. Yo no vengo aquí a analizar noticias, ni vengo a analizar la noticia que salió ayer, ni nada. Yo vengo aquí a decirle las cosas con anticipación y así se quedan escritas ahí con anticipación. Después, al tiempo que van pasando, ustedes lo van corroborando, lo que aquí se ha dicho. Entonces ya saben que yo lo he dicho desde antes, que espera una guerra civil para Estados Unidos con esto de la política que estamos teniendo ahora. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo acá. Esto de México va para grande también, presten atención, los mexicanos, pónganse para las cosas, porque esto va a estar de mal en peor también. Además de México, también están otros países, perdón, como Brasil. Brasil es otro país que está entrando en una polémica política muy fea también, muy fea, muy grande, muy amenazante la política que viene también, que se está desarrollando por Brasil. Es otro país también que está un poquito fuerte. Ahora también les quiero decir, hemos hablado mucho de los tsunamis. Les he dicho que vienen tsunamis, que vienen unos terremotos, volcanes que también van a estar molestando, como el volcán de acá dentro de Estados Unidos, el Yellowstone, que también va a estar molestando muchísimo, pero vienen más amenazantes, podemos decir, todo lo que tiene que ver con tornados, todo lo que tiene que ver con inundaciones, todo lo que tiene que ver con, bueno, yo diría maremotos también, terremotos también y tsunamis. Pónganse en cuidado.
que no todo eso es parte de la naturaleza. Muchas de esas cosas ya están planeadas y están preparadas para soltarlas en el momento que se es preciso. De hecho, Rusia tiene, no puedo hablar clara, las palabras claras, porque no puedo hablar nada que empiece con B ni nada de eso, pero Rusia tiene un submarino nuclear que lo tiene preparado para tirarlo. Y ese submarino nuclear va a causar grandes estragos con estos tsunamis que vamos a estar viendo. Así que los tsunamis que vienen, no todos son de la naturaleza, no todos vamos a decir que son de la naturaleza. Estos son unos tsunamis que están tirando y vienen del lado de Rusia también. Esto van a estarse preparando estas naves que son submarinas y ahí van a estar ocasionando los tsunamis que van a estar pasando en el mundo, aquí en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo también. Yo sé lo que le digo, yo hago mis oraciones con personas también para pedir por el mundo, para que se cese un poquito todas las cosas que están viniendo, porque todo está pesado. También mis guías me tienen muy bien informada con todo lo que va a estar pasando para adelante. Por eso les digo, año 2024, año 2025 es de máxima atención. Y no les estoy hablando por asustarlos, es que tenemos que vivir la realidad de las cosas, poner los pies en la tierra y vivir la realidad de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Entonces, hay que prestar atención de que todas estas cosas también que están anunciando, que son que dicen desastres de la naturaleza, que si el calentamiento global, que si no sé qué, no sé cuánto, puro cuento. Están buscando todos los cuentos que hayan habido y por haber, porque por ahí también van a atacar. Por ahí van a atacar y de allá de Rusia están ya preparando esas naves que vienen siendo como para ataque nuclear submarinos, para crear también todos estos tsunamis que se van a estar viendo. ¿Ustedes creen que todas las inundaciones, todos los tornados y todos los tsunamis y todo lo que ha pasado anteriormente, eso es así porque así? Como cuando pasó el tsunami y lo que pasó en Turquía, eso no es así. Ellos saben bien que eso es que se los tiraron y saben muy bien por lo que están peleando. Por eso que la política, cosas de gobernantes, cosas de líderes, ellos se la saben muy bien todo lo que tienen ahí escondido. Lástima que las personas se pongan a insultar por políticos, que se pongan a vivir la vida de un político. ¿Por qué? Porque hay que ver lo bueno que haga un político y lo malo que hace un político también. Entonces no podemos tampoco estar tapando el cielo con una mano cuando pasan tantas verdades que estamos viendo. Esto de lo que les hablo, presten atención, que es como se los estoy diciendo. Muchas amenazas de tsunamis, muchas amenazas de tornados, amenazas de volcanes también, los terremotos, maremotos, todo eso, y todo eso lo pueden, miren, yo les dije muchas veces acá, se lo vengo hablando desde el año 20, desde el año 2021, 2022, 23, les he dicho, todo esto está preparado. Las pandemias están preparadas. Les dije, tienen cápsulas, cápsulas de una eternidad de años atrás, cápsulas guardadas con enfermedades que las van a estar soltando en cualquier momento. Miren cómo están con tantas amenazas, que si esa cosa del mono, que si la otra, que si la chicken, que si los no sé qué. Ahora mencionan la X, que esa es la X. La tan X, esa es una enfermedad muy mala que viene y por eso le tienen puesto X. Ya les dije también acá lo que simboliza la X. La X simboliza muerte. Eso simboliza esto, así muerte. Y por eso sacan los de la élite muchas músicas y muchos por allí símbolos con la X, que es lo que simboliza la muerte también. Hay que ver también que las matanzas van a seguir viéndose. Tenemos que tener cuidado con los niños en las escuelas. Si usted tiene su teléfono, póngalo en alerta porque usted no sabe en qué momento la pueden llamar para sus hijos. Hay personas que tienen teléfono, lo apagan o lo tiran por ahí, dicen que no les importa, que no le prestan atención al teléfono. El teléfono no es un lujo, el teléfono es una herramienta de necesidad. Por lo tanto, usted debe de cuidar su teléfono para que no le pase, que vaya a pasar algo en una escuela, a alguien en la familia, en alguna parte, le van a llamar y no va a saber nada porque no sabe nada, para nada, nunca saben nada. Son momentos muy difíciles lo que estamos viviendo en estos momentos. Si nos vamos también a ver
México sigue todavía todo lo que tiene que ver con Brasil, con otros países por allí envueltos. Venezuela, ni siquiera ni lo que se diga, ni qué hablar con Venezuela. Venezuela es algo muy, muy fuerte. En Venezuela, cuando caiga este régimen de Venezuela, van a caer muchos, va a caer todo el mundo, toditos, toditos los que son así como Nicolás Maduro, todos van a estar cayendo. Pero falta tiempo para eso, pero van a caer. Ustedes van a ver que yo les digo, cuando yo les digo va a pasar tal cosa, póngale el puño y la letra que va a pasar lo que les digo también. En Venezuela, no tanto está preocupado Maduro como los que están así con él. Hay un puño de gente que están con Maduro. Hay un puño de personas también que le deben favores a Maduro. Y todas esas gentes también están peligrando. Son montones de personas que están peligrando. Si cae Maduro, caen un montón. Nicolás Maduro, olvídense que eso va a estar de verdad muy encendido en los próximos tiempos, porque aunque él venga y diga que se ganó las elecciones y que ya es otra vez presidente, eso no se termina ahí, eso va a haber justicia, se lo digo yo, Moira Victoria, que va a haber justicia y la justicia va a venir y no va a fallar. Pero muchos, 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 muchos van a caer con Nicolás Maduro. Un montón de ellos van a caer con Nicolás Maduro. Él no se va a ir solo. El diablo pasa eso, ¿no? El diablo cuando una persona se siente perdida y sabe que se lo lleva el diablo, no quiere que se lo lleve solo, quiere irse con otros más para hacérsele mejor la cosa. El viajecito va acompañado y está mejor. Entonces, eso va a estar pasando en Venezuela, que son muchos los que van a estar cayendo. Muchísimos, muchísimos. Y todavía lo que las personas están diciendo de Corina, del otro señor, eso todavía no es la justicia para Venezuela. Todavía falta que llegue un verdadero que va a ser guiado, que va a ser mandado, que va a ser dirigido por lo que se llama la justicia divina. Y esto va a llegar tarde que temprano, tanto a Venezuela como a todos estos países que están. Cuando me preguntan por Honduras, ya les dije, miren, hay un video, no uno, hay 2 o 3 videos en el canal antes de ganar la señora Xiomara Castro. Yo les dije lo que iba a pasar con ella. Yo se los dije, toda la gente que sabe de mis videos, yo les dije así mismo, cortante y tajante, lo que iba a pasar con la señora Castro. Lo mismo que se dijo, es lo mismo que está pasando ahora. Esa es otra señora que va a estar metida muy profundamente también con cosas legales. Y la ley también le toca su puerta a ella. Ella va a estar muy comprometida con todo lo que está viendo legalmente en contra de ella. Y cuidado si al marido le hicieron un golpe de estado y lo sacaron de su puesto anteriormente, a ella le puede pasar lo mismo. A ella también le pueden dar un golpe de estado en cualquier momento y le puede pasar lo mismo. Pero hay una cosa que no se olviden para los que me siguen desde antes, que lo dije en el canal. En el canal yo siempre me acuerdo, tengo una buena memoria y me acuerdo de todo. Yo dije en el canal que esta señora tenía una numerología número 9 y que la vida de ella estaba en peligro. También dije que no había otra vida después de la de ella. Ella llegaba hasta un número 9 y ahí cerraba un ciclo con su vida. Por lo tanto, tiene varios caminos que tiene que cuidarse la señora. Ella puede perecer de manera muy fuerte y muy fea también. Así que todo esto de Honduras ya yo se los había dicho desde los años pasados, desde antes de que ella fuera presidenta. Yo les dije que iba a pasar con ella. Les dije que no iba a gobernar ella, iba a gobernar el marido. Esa señora tampoco se oye. Ahora está saliendo por los revolú que hay. Pero la verdad que allí el que maneja es el marido, no es ella. Él es el que maneja la presidencia en Honduras. Y entonces hay que tener sumo cuidado que así van, mire, unos van por acá, otros por allá, de esquina a esquina, un país dándose con otro, vamos a otra esquina, otro país, y así es que va a empezar todas las cosas que van a estar pasando para el futuro y llegar a una tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque todo esto ya lo están hablando. Mira cómo están hablando ahora de que van a hacer un derrame de sangre en Estados Unidos y le están llamando guerra santa. Una guerra santa a algo que no le veo pie ni cabeza para que sea guerra santa. Yo llamaría por cualquier cosa,
diría una guerra santa en Israel. Yo podría decir que hay una guerra santa en Israel y eso no es mentira, eso es verdad. Todas las idiosincrasias que tienen ciertos judíos que piensan de una manera, otros piensan de otra y otros piensan de otro y están muy divididos, que no todos son los mismos judíos, están divididos. Entonces ahí sí hay una guerra que puede llamársele guerra santa también. Pero una guerra santa aquí adentro de Estados Unidos por un convicto, por un malvado, por un destructor, por un sinvergüenza como es Donald Trump. A eso no se le puede llamar guerra santa. ¿Cómo se le va a llamar guerra santa a eso? Eso es algo descabellado. Que le llamen guerra santa a salvar a un convicto que preso debería estar. ¿Cuántas personas hay presas inocentes y cuántas personas hay presas por él? ¿Ah? Que hasta él les paga para que se hagan hasta cómplices. Miren, ahí mismo compró a Robert Kennedy, el sinvergüenza de Robert Kennedy traicionó a toda su familia y se vendió como el mejor postor y como se venden los malvados a otro malvado, así se vendió Robert Kennedy también, y así es que le gusta a él andar comprando a la gente para luego que se metan en problemas. Luego no pueden ni quejarse porque él les hace como una conveniencia y si ellos aceptan ya es problema de ellos. Así es que, ¿dónde va a estar una guerra santa acá en Estados Unidos para hacer guerra santa por este hombre? De verdad que hay que estar, óigame, y son americanos de verdad, no son americanos cualquiera, son americanos anglosajones, son americanos de esos blancos, de esos... de todo, porque son americanos de esos de verdad, que sería de verdad feo decir que son ignorantes, que no estudiaron, que no saben de política, que no saben lo que están hablando. Ellos saben lo que están hablando y mire cómo hablan de esta manera. Entonces no estamos viendo aquí ni que digan que sea la esta del tren Jaragua, ni los otros maleantes, ni los otros asesinos, que él mismo dice que todos los inmigrantes son asesinos. Eso dice Donald Trump. Él dice que todos los migrantes son asesinos, todos son malos, todos traen enfermedades, todos traen cosas para acá. Ah, no, pero los anglosajones que él tiene aquí no traen nada, ni hacen nada, ¿no? Y todos esos anglosajones son los que están presos también por lo del Capitolio. Ellos son los que están presos por lo del Capitolio. Así es que imagínense, esas son gente de aquí, no son inmigrantes, no son de ningún otro lugar, ni de México, ni de ningún país que vienen a estar haciendo esto. Son gente de él, americanos de verdad, haciendo estas clases de amenazas. Entonces, ¿dónde está lo que él dice? Que solamente los migrantes son los que son malos, que son los criminales, que son esto y lo otro. Ah, no, pero entonces la gente que él tiene para servirle a él, estos anglosajones son unos santos. Por eso van a hacer guerra santa. Eso de verdad que es una falta de respeto para Dios, una falta de respeto bien grande, una falta de todo para ellos. Así que no van a llegar a ninguna parte y que sigan comportándose de esa manera, que van a ver cómo la van a pagar, porque todo el que se mete con Dios de manera así tan fresca y tan descarada y diciendo que Dios salva gente sin vergüenza como esta, olvídense que le va a llegar su turno también a ver, porque de verdad no va a ser olvidado por Dios la luz para Estados Unidos, porque aquí no vamos a estar pagando justo por pecadores. Así es que aquí pónganse para las cosas, todo lo que yo les vengo a decir, atentos, presten atención. He visto personas que se agarran por la política, he visto hasta en los salones de belleza, en todas partes se pelean por la política y no debería de ser así porque deben de escoger y ver en realidad con claridad las cosas, porque este señor es un ex convicto y es una persona que debería estar pagando por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha hecho. Lo que tiene es hambre de dinero. Él dice que viene para ayudar al mundo, para ayudar a la gente. Él no se va a ayudar a nadie. Él lo que tiene es escasez de dinero. Quiere venirse a llenar el bolsillo con dinero, crear otra pandemia como la que crió él mismo cuando él estaba de presidente y comenzó a darle plata a la gente, dinero a la gente, un chequecito que le daba y de ese chequecito se metía otro él en el bolsillo. Entonces ahí se hicieron de dinero con eso de la pandemia. Se hicieron de dinero con la vacuna, que hoy mismo tienen a la gente enferma con esa vacuna. Se hicieron de dinero escondiendo a la gente
gente en sus casas para que no salieran a ver lo que estaba pasando en la calle. Así mismo van a volverlo a hacer ahora. Y así mismo la gente quiere volver a vivir, ¿eh? Viene el encierro de que lo va a ver, lo va a ver. De que van a haber más enfermedades, vienen las enfermedades, vienen las pandemias, viene, ahora sí que viene hambre, porque entonces va a haber escasez de comida también. Así es que, ¿cómo van a venir a decirme la gente a mí que van a hacer una guerra fría, una guerra santa, si este hombre no gana la presidencia? No va a ganar, y cierro diciendo, él no va a ganar. Palabras de Moira Victoria. Yo respondo, compruebo y sostengo por lo que yo digo. Ya lo vengo diciendo desde antes. Nunca más este señor volvería a entrar a la Casa Blanca. Como presidente, no. No entraría, y mucho menos a sentarse en la oficina oval, que es la oficina principal de la Casa Blanca, donde los buenos presidentes toman las mejores decisiones. Así que él no va a llegar a sentarse ahí a ese escritorio oval para venir desde allí a estar haciendo sus vergüenzadas que siempre ha hecho, ¿no? Entonces, por favor, pónganse para las cosas, vean las cosas claras. Y Moira Victoria aquí habla claro. Que a usted no le gusta, a mí no me importa. Que me dice vieja loca, tampoco me importa, porque todo eso dicen. Entonces, vamos a ver, cuando yo hablo así, mira, a mí me da un placer grande. Yo les voy a contar a toda mi gente aquí para que vean, cuando yo hablo así de esta manera, mire, nadie se mete a mi canal a decir, me copió, es mi predicción, me la copió, no son de ella porque es mi predicción. No se atreven. Pero digo otra cosa y vienen y entran al canal y dicen, no son de ella, son mías, son de vosotros, porque tampoco dicen nosotros, sino de vosotros. Son esas predicciones. Ah, porque no se atreven, vengan y hablen como habla Moira Victoria, sin pelos en la lengua, sin miedo, clarito como el agua. Así se le habla a la gente, y al que le gusta bien y al que no también. No somos monedita para caerle bien a todo el mundo. Yo siempre he dicho que el oro tiene enemigos, los diamantes tienen enemigos, y el dinero que la gente le gusta tanto también tiene enemigos. Pues cómo no lo voy a tener yo, todo el mundo los tiene, unos me adoran, unos me quieren, otros me odian, tampoco me importa, estoy balanceada, eso me gusta, y lo que más me gusta es venir a hablar aquí con la verdad y hablarle la verdad a las personas. Eso me gusta, y que las personas se pongan a salvo por una palabra que yo les pueda decir, porque me gusta hablar claro, y por eso yo hablo con conocimiento de causa y no vengo aquí a darle vuelta a cartas para arriba, para abajo, al revés y al derecho, ni nada. Vengo a hablarles como son las cosas de verdad. Una persona iluminada a nivel espiritual profundo no necesita ni carta, ni necesita esto, ni lo otro. Yo lo uso como un juego, lo uso para una distracción mental, pero yo realmente no lo necesito. Toda persona iluminada, profundamente iluminada desde nacimiento, no necesitamos nada más que meditar y hablar directamente con Dios, con el universo. Y el universo nos dará la luz que necesitamos. Así es como debería trabajar una persona bien profundamente a nivel espiritual. Pero la gente, si no ven cartitas, si no ven esto, les gusta entretenerse, no les gusta la seriedad. Así que vamos poniéndolo serios, vamos viendo. Los que viven dentro de este país, cuídense. Ya les digo, trate de no tener compromiso de hacer viajes lejos en avión, a irse a otro país. Luego quieren regresar para atrás y no pueden venir para atrás otra vez. Por favor, pónganse para las cosas, que las cosas hay que ponerlas en práctica. Kamala Harris será la presidenta de Estados Unidos. Esto hay que ver todo lo que van a hacer, porque yo les he dicho aquí que va a pasar algo antes de las elecciones, en cualquier momento, para que vean. El Elon Musk tiene preparado algo que le llama Packet Mac. Este Packet Mac viene siendo para el correo, para que la gente se envíen estos votos por correo, y ya eso lo tienen con una preparatoria para desviar, para hacer fraude con estos votos que van a estar enviando por correo. Y se llama el Packet Mac, de que lo está creando Elon Musk. De verdad que él no tiene ni que meterse. Son hipócritas. Por un lado,
lo sacan a Donald Trump del Twitter, el otro lo sacó del Facebook también, y luego vuelven de nuevo a cogerlo y a meterse de amigotes con él. Son hipócritas. Lo que es la política es la cosa más hipócrita que hay en todas partes del mundo. Y estos son hipócritas. Así es que vamos a cerrar hoy este chat con eso. Pónganse para las cosas y no se crean que esto es mentira. Busquen la información en YouTube, busquen a esa señora que les digo, Marta Kellner. Marta Kellner es una periodista a la que entrevistó y salió todo esto que le dijeron. Pero hay más periodistas que le han dicho lo mismo también. El mismo Donald Trump lo ha gritado en su público que si no votan por él, habrá una guerra civil. De hecho, dijo, voten esta vez, que es la única vez que les pido que voten. Es la única vez que yo pido que voten por mí. Claro, el problema es porque no tendrá más años, pero Donald Trump no llega muy lejos. Se lo digo yo que Donald Trump, toda semilla mala tiene que cortarse. La manzana podrida hay que ponerla para la basura, si no se siguen pudriendo el resto de las manzanas. Va a pasar algo muy feo con Donald Trump. El final de Donald Trump no está nada agradable porque siembra lo que recoge. Cada persona recoge lo que siembra. Así mismo como siembra, así mismo va a recoger la cosecha. Y eso no es ni siquiera hablar por hablar. Esas son palabras textuales también del Maestro Jesús, cuando dijo en diferentes palabras, pero lo dijo a sí mismo, que esa es la cosecha que van a recoger de su siembra. ¿Vio? Eso mismo, uno siembra y recoge. Voy a darle rapidito un vistazo por acá y me da gusto ver tantas personas por acá. También tengo acá, ay, mira, Laurita que está por aquí, qué bueno que ya vino Laurita de vacaciones, por ahí la Laurita que andaba de vacaciones y ya regresó. Bueno, vamos a ver entonces, dame un segundito. Ahí está Laurita que me había pedido esto, ya está por ahí otra vez porque ya vino de sus vacacioncitas. Bueno, vamos a ver entonces aquí a quién tenemos. Ah, se me fue para arriba. Y seguimos teniendo por acá también a Das Ross, que nos apoya muchísimo, nos hace falta mucha gente linda por acá. También tenemos a José Abreu, que dice, muy bueno, claro, muy bueno todo cuando se hablan las cosas de verdad. Tenemos también a Piedad por acá. Gracias, que están tantas personas lindas, personas bellísimas. Ojo, los que me escriben mucho de México acá, saben que yo les digo las cosas como son, corriendo así de esta manera, claras y precisas, con claridad. Así que México va por un camino demasiado fuerte. Todo lo que viene para este 2024, 2025, no es solamente porque estamos hablando de Estados Unidos, es para el mundo entero. Ustedes van a ver cómo se va a cerrar este ciclo en el año 2025. Ya les dije que en el año 2025 se cierra un ciclo y se vuelve a abrir otro ciclo en el año 2026. Empezamos para arriba. Pero en el 2025 se está cerrando un ciclo pesado, lleno de nubes grises, lleno de incertidumbre, lleno de tantas cosas que hay, hasta sentimentales, se podría decir, porque la gente todavía recuerda cuántos muertos hubieron en las pandemias, cuántas tristezas han pasado también, gente que se han quedado con sus casas cuando han habido estas inundaciones, que se lleva una ciudad completa a las inundaciones y estos desastres de estos tornados. Pues ya saben que no todo es realmente de la naturaleza, como lo que pasó allá en México, en Acapulco, tampoco eso fue causado por la naturaleza. Hay muchas cosas que están siendo destruidas por la mano del hombre. Así mismo es. Vamos a ver por acá, dice, esperando sus predicciones. Bueno, cada vez que pueda les traigo también aprendizajes. Vengan a aprender todo lo que les enseño también. Todo lo que enseña en los socios también, aprendan, aprendan. Tengo por acá también em, la señora Margarita también que anda por acá. Así rápido le doy un vistazo. Pues, hay Amalia que siempre nos está poniendo dinerito. Gracias, Amalia. Que Dios la bendiga y le pueda reparar muchísimo más todavía. Gracias. La ley de la atracción le traiga más de lo que su corazón da. Seguimos por acá. Tenemos a María Alvarenga ahí mucho para mucho ratito.
Vamos a ver, aquí tenemos más personas. Aurelia también, que estuvo en el chat de socios. Gracias a todos los que han puesto los buenos reconocimientos del chat de socios, de verdad. Me siento muy agradecida de haber compartido con ustedes ese chat, aunque hay alguien en el canal de socios que está sacando las informaciones. Si se dan cuenta, los libros que yo les enseñé a ustedes en el chat de socios, ya una persona está sacando esos libritos en su chat de esa persona. Se meten al canal socios que son a veces lamparosos, yo diría, ¿no? Que entran al canal para robar los videos y traerlos para otras personas. Y eso no se hace porque eso es prohibido. Prohibido, prohibido estar sacando un video del chat de socios. Eso es prohibidísimo. Vamos a ver acá. Ya esto lo está averiguando YouTube y se lo llega a averiguar, pues sépalo y entiéndalo que cualquier persona que hizo eso de entrar al chat de socios y sacar un video del chat de socios para dárselo a esta persona que también ahora está haciendo lo mismo, eso está muy, muy grave porque eso no se hace. Eso es de verdad preocupante. Vamos a ver por acá. Dice, todas las predicciones que nos dijo que iban a pasar están pasando, se han cumplido y se seguirán cumpliendo todavía, Manuel. Falta mucho. Todavía las predicciones que yo doy también son a largo plazo y seguiremos viendo más cosas todavía. Pero igual, algún día, con Dios adelante, que tengo todavía licencia y permiso de poder venir con ustedes, vendré para traerles buenas nuevas. Porque después de que, como dicen por ahí, después de la tormenta viene la calma. Y yo tengo ese sentimiento, ese sentir de que vendré en algún momento a traerles mucho regocijo, a traerles buenas noticias, a traerles buenas cosas para que sepan que vienen otras cosas buenas. Por un lado, hemos pasado cosas negativas, malas, sufrimientos, pero que van a venir cosas buenas también, van a venir, porque el gran sol central que está por ahí arriba, que nos mira, que nos ve para acá y para acá abajo, donde estamos haciendo todas las cosas, no nos olvida y nos va a mandar una chispa de luz para cada uno acá y las cosas tienen que cambiar tarde que temprano. Lleva muchos años viviendo estos torbellinos. Se va a llegar el momento en que todo se acabe y comience a vivir algo nuevo, algo diferente para el ser humano, especialmente para los niños que están creándose, para los jovencitos que se están desarrollando también y para aquellas criaturas que también están por nacer. Tendrán que ver una mejor vida, porque esto que se está viendo ahorita, cada vez que yo veo un niño pequeñito, me da hasta pena de pensar cómo están las cosas y que viene a vivir el niño. Pero si sabemos que las cosas están caminando bien, nos vamos a sentir contentos de que haya más humanidad, más niños todos los días, que haya más población, que estén creciendo nuevas criaturas con diferentes formas, no con la forma que estamos viviendo nosotros. Que todo lo que está pasando hoy en día, ni los muchachos lo pueden entender porque no están para entenderlo. Entonces, menos si se los explicamos todavía, está peor. Entonces, tenemos que tener algún momento esa oportunidad de venir a hablar cosas bonitas aquí, cosas lindas, cosas nuevas que van a estar pasando también para nuestro regocijo, para reponer todos aquellos sufrimientos que se han quedado en el alma y vamos a reponerlos con cosas bonitas. Dice por acá, no tengo que ir al directo. Vamos a ir por aquí, entonces. Rosy Soto, qué bueno que anda por aquí, Rosy, gracias por estar aquí con nosotros, que nos acompaña siempre de República Dominicana. Tengo bastantes personas que han escrito hoy por acá, ¿saben? No puedo leerlos a todos porque son muchísimos. Super like, qué bueno verla por aquí también. Me encanta que esté por acá con nosotros. Y yo soy muy agradecida con todos. Después, con tiempo, nos ponemos a ver todos estos mensajes y siguen dando dinero por acá. Gracias, gracias, gracias por sus dineritos, que se les multiplique a montones. Saben que este es un canal de la familia universal, este es un canal familiar, por eso los invito a que se unan acá. No es un canal cualquiera, no es un canal mediocre como cualquier canal, este es un canal de verdad, es un canal que vale la pena, este es un canal también que usted se va a sentir bien acá. Suscríbase aquí y usted va a aprender mucho con nosotros. Pertenezca a la familia universal. No es cualquier cosa nuestro canal. Aquí se viene a aprender, se viene a ganar,
aquí no se viene a perder para nada. Aquí nadie pierde. Quien se viene a unir a nuestro canal, aquí nadie pierde. Aquí todo el mundo gana. Siempre van a salir ganando desde ahora mismo, que se van muy bien bendecidos, que la pasen muy bien, que se preocupen por las cosas, nunca ponerse como alterados o nerviosos o algunos que qué voy a hacer, no. Deje que las cosas van pasando, que si usted es una persona que está cerca de Dios, usted reza, usted ora, usted pide por el mundo, usted va a estar a salvo. Aquellas personas que andan en sus cosas mundanas y que no están ni para hacer una oración, allá cada quien con su responsabilidad. Lo que digo siempre, cada quien recoge lo que siembra. La cosecha es así, se recoge lo que se siembra. Hoy les digo a todos, gracias por estar aquí, muchísimas bendiciones y vean cómo está el mundo al revés y miren cómo está Estados Unidos en estos 2 meses que nos faltan para las votaciones. Ojo, no se pueden descuidar para nada, estén muy pendientes a todo movimiento que esté pasando dentro de Estados Unidos, que no está nada fácil, pero también estoy segura que estará controlado por el mismo país de Estados Unidos. Si pueden controlar y ayudar para otros países que están en guerra, ¿cómo no van a poder controlar lo que está pasando aquí? Una persona que sea periodista y que reciba esta clase de personas que entrevista y le salen con esto, esa persona está supuesta a dárselo a saber al gobierno, dárselo a saber a la CIA, dárselo a saber al que más puedan para que sepan lo que están planeando la gente. No que se quedan callados y no dicen nada, tapan, solapan las cosas negativas. Y hay cosas de verdad que con tantas cosas que los gobiernos tienen de saber, hay cosas que hay que dejárselas saber a los gobiernos para que también puedan saber a qué atenerse. Aunque están preparados, porque estoy segura que deben estar muy bien preparados para todo lo que viene para estas elecciones. Pues gracias a todos por estar aquí, muchas bendiciones y ya les digo, suscríbanse a nuestro canal, nos regalan su like. Para las consultas personalizadas privadas debe de visitar nuestra página web. Están los enlaces en azul en todas las partes donde usted vea un enlace azul y diga para consultas, usted haga un clic allí y van a estar bien informados. Una sola consulta basta para que usted cambie su vida, se lo digo yo con estricta seguridad. Personas que hacen una sola consulta conmigo, su vida les cambia, su vida tiene otro sentido, porque aquí de verdad es una consulta bien profunda y de verdad con los mejores consejos que te puede estar necesitando. Hasta entonces, tengan un lindo fin de semana. Sigan los que no han visto el video completo viéndolo y la pasen bien. Estaré con ustedes, Dios mediante, en cualquier otro tema próximamente. Hasta entonces, les quiero mucho y deseo para ustedes lo mejor. Muchas bendiciones también.